Ok, seguimos por acá. Entonces, lo que estuvimos analizando eso, viendo lo que sería una nueva ecuación que podemos trabajar ahora, que bueno, si ustedes se ponen a pensar, nosotros antes lo que estábamos haciendo cuando veíamos, por ejemplo, equilibrio estático, era decir que no se movía rotacionalmente, o sea, estamos tirando esto a cero. Estamos viendo, mira, ¿de dónde saqué este palo yo? Estamos viendo el caso más sencillo. No sé de dónde salió este palo. Estamos viendo el caso más sencillo, ¿sí? Donde simplemente decíamos, bueno, eso es cero y punto. Bueno, pues ahora vamos a poder hacer análisis de algunos ejercicios donde sí tenemos una aceleración angular, o sea, sí tenemos un movimiento, ahora sabiendo que lo que se hace es que se coloca un momento de inercia en esta parte de acá, ¿ok? Entonces ahí nosotros vamos a poder hacer ahora ejercicios un poco más complicados, donde ya haya un poquillo más de cantidades, ¿sí? Entonces, justamente el ejercicio el que está en la diapositiva 6, perdón, el ejercicio 16 es de ese estilo. Bueno, dice que es un ejercicio sencillo, ¿verdad? Por el color del número, pero por ser un problema de repaso se vuelve así un poco más largo, eso sí es cierto. Entonces es un ejercicio que realmente no tiene mucha complicación, por decirlo así, es muy parecido al de equilibrio estático, solo que agregándole, ¿verdad? Claramente esto es momento de inercia y aceleración, pero sí es un poco largo por todos los diagramas que tiene. Pero bueno, vamos haciéndolo ahí para que nos salga, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, un bloque de masa M1 igual a 2 kilogramos y un bloque de masa M2 igual a 6 kilogramos están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco. Bueno, nos dicen ahí, vean que que la polea tiene una cierta forma, que es un disco, ¿okay? Un disco sólido. Dice que tiene radio R igual a 0,250 y masa M igual a 10 kilogramos. Y aquí es donde está la gran diferencia de todos los otros ejercicios que hemos hecho. La polea tiene masa, ya no es una polea ligera. Y entonces eso va a cambiar por completo todo lo que es el análisis que tengo que hacer yo. Porque ahora la polea, al tener una masa, entonces yo tengo que aplicarle una cierta fuerza, o en este caso un cierto momento de torsión, para hacerla girar. Antes con las poleas ligeras, como tenían masa igual a cero, yo no me preocupaba, simplemente decía, bueno, pues ahí ella rote o no rote, lo que haga no me importa porque realmente no tiene ningún tipo de resistencia para hacerlo o para aplicar. Bueno, ahora sí la tiene porque tiene una masa, ¿ok? Y entonces ahí es donde hay que cuidarnos y de hecho, bueno, pues ahora los ejercicios van a tener ese tipo de complicaciones, que ahora no podemos llegar y despreciar simplemente la polea, sino que hay que considerar la masa que tiene. Muy bien. Entonces, y de hecho vean que la polea tiene una masa enorme, ¿verdad? Tiene una masa mucho mayor que los dos bloques, de 10 kilogramos. Pero bueno, entonces a estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulos cita igual a 30 grados, que es el que está ahí, ¿verdad? Abierto en el plano inclinado, como se muestra. Entonces, el coeficiente de fricción cinética es de 0,360 para ambos bloques, ¿ok? Para ver, quiero dejar ese coeficiente de fricción cinética. Creo que para simplificar el ejercicio y para no hacerlo demasiado largo, voy a quitarle la fricción. ¿Okay? Voy a considerar este sistema, ¿verdad? Sin la fricción cinética entre los bloques. Vamos a decir que es un suelo liso. Eso, como les digo, para no durar demasiado. ¿Okay? Pero básicamente ustedes podrían hacer el análisis incluyendo la fricción cinética. Pero bueno, entonces dibujo el diagrama de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea y después determinar un par de cosas ahí que serían la aceleración de los objetos y después también la aceleración de la polea, si no me equivoco, que eso sería una aceleración angular, porque ya no se mueve, ella simplemente rota, y las tensiones. Bueno, no me preguntan la aceleración angular de la polea, estoy viendo que ahí no está. Pero bueno, entonces eso es lo que nos están pidiendo por ahí. ¿Okay? Entonces ahora, como les digo, hay que considerar también la polea. Pero bueno, entonces vamos haciendo el diagrama de los tres. Entonces, el diagrama de los bloques es sencillo. Y bueno, de hecho voy a hacerlo ya de un solo rotado. ¿Verdad? Considerarlo por aquí, de la masa 2 como ya rotado en el ángulo, ¿verdad? Como así. Entonces, el diagrama de ellos es sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el de la masa 1 es su peso, M1G. ¿Okay? La normal que tenga con el suelo, va a ser N1. ¿Okay? Y después la tensión, ¿verdad? Aquí, la tensión, yo voy a llamar esto la tensión 1, ¿okay? La tensión que se genera en el bloque 1. Y después, técnicamente, si hubiera incluido la fricción, pues la fricción obviamente hacia la izquierda, ¿verdad? Porque este sistema se va a mover todo hacia la derecha buscando a caer.
Luego lo que tendríamos para el bloque 2 sería la masa, ¿verdad? Que va completamente hacia abajo. El peso, perdón, que va completamente hacia abajo. La tensión que viene en esta dirección, ¿verdad? En la dirección de la cuerda, que esta llamo la tensión 2. ¿Okay? La normal con respecto al plano inclinado, N2. Y técnicamente ahí, si fuera el caso de que hay una fricción, pues también entonces tendría que incluir la fricción, ¿verdad? Pero otra vez, me la estoy comiendo, ¿verdad? O no estoy haciéndola para, justamente para simplificar un poco, ¿verdad? Para no tener que hacer tanto trabajo en lo que es el ejercicio, ¿ok? Entonces ahí lo que tendríamos esas serían las fuerzas que se están dando en esos dos objetos y ahora lo que tengo que hacer es un análisis de la polea. Para un análisis de la polea no está moviéndose, no está trasladando, está girando. Entonces el diagrama de cuerpo libre de ella, pues debería ser, ¿verdad? En este caso, de la forma, ¿verdad? Que ya hemos analizado para objetos rígidos, ¿verdad? Para objetos ya con rotación. ¿Okay? O sea, con sumatoria de momentos de torsión. Entonces sería algo por ese estilo. ¿Y cómo estarían dadas las fuerzas? Bueno, pues se aplica una fuerza que sería en esta dirección, ¿verdad? Esa de ahí sería entonces la tensión 1 y después otra fuerza que se estaría dando en esta dirección, que sería la tensión 2. Ambas de ellas, ¿verdad? Técnicamente serían perpendiculares a lo que sería el punto de aplicación. Muy bien. Entonces ahí tendría yo lo que serían esas dos. ¿Ok? Entonces, nótese que este objeto, yo necesito que rote, yo necesito que esta polea empiece a moverse, ¿sí? Porque si no se está moviendo, entonces yo no estoy teniendo rotación, obviamente, o sea, o que rote, ¿verdad? Como moverse me refiero a que rote. Entonces necesito que rote. Y para que rote, entonces tiene que tener una aceleración angular. O sea, eso a lo que voy es que estos dos no pueden cancelarse en este caso. Si los dos son perpendiculares y los dos se están aplicando en la parte externa de la polea, eso significa que deberían tener en magnitud, ¿verdad? Perdón, en palanca, digamos, en la parte en R, el mismo valor. Y en el seno del ángulo también va a tener el mismo valor, solo que uno positivo y otro negativo, ¿verdad? Porque uno quiere hacia en contra de Mesías y otro a favor. Pero entonces el asunto aquí está en que si tienen el mismo R y el mismo ángulo, pero positivo y negativo, entonces esto de aquí no puede ser igual. La tensión no puede ser igual porque si no, entonces eso me cancelaría el momento de torsión y no me daría aceleración si se cancela el momento de torsión. Entonces lo que descubrimos es que en ejercicios donde la polea tenga masa, las tensiones de la cuerda ahora van a ser distintas. Aunque sea la misma polea, perdón, la misma cuerda, ya ahora las tensiones son distintas. Algo que no pasaba antes, ¿lo ven? Entonces ahora tenemos ese problema adicional. Y por eso es que si lo notan en el inciso C, dice las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. No es la tensión, sino las tensiones. Tenemos dos tensiones distintas. Entonces vamos a tener esa complicación adicional en lo que son los ejercicios. Bueno, pues, ok, una complicación adicional, pero la ventaja es que tenemos una ecuación más, ¿verdad? Porque estamos sacando lo que sería un análisis ahí de momento de torsión. Nótese que en este caso, pues no analizamos la parte de la traslación porque el objeto queda quieto. Técnicamente, esta polea también tiene una fuerza, ¿verdad? Que sería la fuerza que le aplica el plano, que estaría de esta forma, ¿ok? Que esa fuerza es la que cancela la traslación de todo, pero esa fuerza se estaría aplicando justamente en lo que sería el eje, ¿ok? Entonces no da momento de torsión. Entonces una fuerza que cancela toda la traslación que pueda haber, la polea se queda quieta traslacionalmente, pero no me cancela los momentos de torsión. Entonces, la polea gira ahí donde está en el espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tener ahí en ese análisis. ¿Okay? Entonces, esos serían los diagramas que tendría yo para esos tres objetos. ¿Okay? Nótese que obviamente no hacemos una parte rotacional para los bloques porque simplemente se están desplazando, ellos no están girando. ¿Okay? Y entonces, ahora sí, determinar la aceleración y las tensiones. Entonces, para eso tenemos que generar lo que serían ya las ecuaciones de cada uno. Bueno, pues de este podemos hacer lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, pero para el caso que yo hice donde estoy quitando la fricción cinética, no me va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces nada más coloco ahí la ecuación, pero no vine a despejarla, nada más eso queda ahí. Lo que nos sirve es que sí, las fuerzas en X es igual a tensión 1. Eso tal vez ahí se sea útil, ¿verdad? Déjenme ver si, bueno, y esto entonces igual a M1, por la aceleración. Entonces tenemos una aceleración hacia la derecha.
Luego aquí entonces lo que tendríamos es, ¿verdad? Otra vez, si yo llego y analizo en estas direcciones, ¿verdad? Lo que tendríamos por ahí es la sumatoria de fuerzas en Y, pues entonces tenemos, digamos que estas Y, ¿verdad? Y estas X. Entonces las Y entonces será M2 menos MG, y bueno, aquí hay que sacar el ángulo, por cierto, sí, no puse el ángulo por ahí. El ángulo para ver si el ángulo está aquí, saco por acá, el ángulo aparece aquí, que estaría ese ángulo, sí, ahí haciendo el trabajo geométrico. Que eso en teoría, pues ustedes ya lo practicaron para el primer examen, para cómo sacar ese ángulo. Yo lo que hago es que coloco, ¿verdad? Y nada más saco, ¿verdad? Hago ahí el movimiento de veo los ángulos, ¿verdad? Cómo se van moviendo mientras roto el eje. Ok, pero bueno, entonces este ángulo aparece aquí, entonces yo sé que la dirección Y, pues entonces va a ser con el coseno. Entonces M2G coseno de la, eso igual a 0, porque no se mueve en la dirección Y, solo se mueve en la dirección X, bajando lo que es el plano. Entonces ahí ya pongo fx, va a ser entonces el M2G seno del ángulo, menos la tensión que va para arriba. Entonces, eso es M2 por la aceleración. Donde, bueno, sí, las tensiones ahora son distintas, pero igual la cuerda no se estira. Entonces yo sé que esta aceleración y esta tienen que ser la misma. Ahí eso sí es importante. Y después para este último, bueno, pues no nos va a interesar mucho lo que es el análisis de fuerzas, sino lo que nos interesa es el análisis de momento de torsión, que entonces ahí voy a tener una tensión, perdón, un momento de torsión T2, ¿ok? Por R, que es el radio este, de ese objeto. Eso de ahí sería, ese es el a favor, pues vamos el T1 primero, para poner primero el de en contra y así no, así poner el positivo primero. Entonces T1 por el R, por el seno de 90, ¿verdad? Porque se está aplicando aquí, hacia allá es R y hacia acá es la tensión. Entonces el seno de 90 que es 1. ¿Okay? Y después el T2, si lo notamos, aquí estaría el R y aquí estaría el T2, entonces también hace un ángulo de 90. Y es el negativo por el hecho de que estamos ahí a favor de las manecillas. Seno 90. Y eso entonces igual a el momento de inercia de esa polea, que es un disco. Y nos dicen ahí en la tabla, en la diapositiva 7, que para un disco, el momento de inercia en el centro de masa, que esto, pues la polea está girando ahí justamente alrededor de su centro, es de un medio de mr cuadrado. Entonces esto va a ser el I, que es un medio de mr cuadrado, medio de mr cuadrado por el alfa. Eso es lo que tendríamos por ahí. ¿Ok? Ok, ahora sí, consideremos que es el alfa. Bueno, y otra cosa. También vean que esto se mueve a favor de las manecillas. Entonces, esto técnicamente, este alfa es negativo, ¿verdad? Podríamos ponérselo entonces aquí explícito. Y un menos, diciendo, ok, esto se mueve a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Donde va rotando, donde va moviéndose la cuerda, ¿verdad? Pues entonces esto va a girar a favor de las manecillas. Entonces ponemos ahí el menos explícito. Es para que esto simplemente sea una magnitud, sabemos ya decir que es algo positivo. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos por ahí. Ahora, tengo que relacionar este alfa con estas aceleraciones. Bueno, si la cuerda se está moviendo junto con los bloques, ¿verdad? Todos con una cierta aceleración y esa aceleración la está sintiendo también o se está viendo como el movimiento, ¿verdad? Que tiene la cuerda mientras se va moviendo en la polea, yo me doy cuenta de que es como analizar una partícula de la cuerda, ¿ok? Moviéndose en un movimiento circular, ¿verdad? Justo por la polea. O sea, ella va haciendo eso en la polea, ¿verdad? Cada partícula de la cuerda va haciendo eso. Entonces están haciendo un movimiento circular alrededor del centro, ¿verdad? De la polea. ¿Okay? Un movimiento ahí circular, o solo una parte, ¿verdad? Ese movimiento circular. Pero lo que me doy cuenta entonces es que puedo relacionar angulares con traslacionales como lo hemos hecho en la presentación anterior. Y entonces recuerdo que habíamos dicho que la aceleración tangencial, que es justamente la aceleración que tendría esa partícula mientras se está moviendo por ahí, es igual a alfa por R. O sea, dicho de otra forma, alfa es igual a entre R, donde ya suelto la parte tangencial, porque como esta no tiene la T, pues simplemente lo dejo así. Entonces puedo relacionar lo que es el alfa
con la aceleración que había dicho yo para los bloques y que técnicamente también lleva la cuerda. Entonces puedo hacer este tipo de relaciones, ¿ok? Y esto se aplica, ¿verdad? En general en todos los ejercicios que se trabajan de esta forma con poleas ahí y con cuerdas trabajando en ellas. Entonces esa relación la tengo ahí. Bueno, y en este caso el radio sería el radio de la polea, que es R mayúsculo. R mayúsculo. Entonces con eso me quedo. Entonces vean aquí la ecuación cómo va quedando. Esta aquí queda tensión 1 por R. Bueno, el seno de 90 es 1. Se va. Menos tensión 2 por R, seno 90 es 1. Es igual a menos 1/2 de M por R y A, R cuadrado y A sobre R. Entonces uno de los R se va, ¿verdad? R cuadrado sobre R es R. O sea, que queda una R. Y aquí queda una A. Y aquí vean que se cancelan las R's. R, R, R se va. De hecho, este es un ejercicio que si no me dan el radio de la polea, sí me lo dan, pero si no me dieran el radio de la polea, aún así se puede resolver. Eso es bastante interesante. Y de hecho hay ejercicios que hacen eso, ¿verdad? Que son medio tramposos y no le dicen a uno el radio de la polea, pero es porque en algún punto de las ecuaciones se mueven. Todas esas R se van y ya no depende del ejercicio. En ninguna parte está R, ¿lo ven? Eso es algo que sucede ahí en algunos casos. Pero bueno, entonces vean que ya tengo un sistema donde tengo una ecuación, todavía tengo aquí dos incógnitas, dos ecuaciones, aparece una tercera incógnita, pero todas las demás son conocidas, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto. Y aquí aparece una, otra ecuación más, pero estas incógnitas ya las tenemos ahí, no aparecen más incógnitas. Entonces tengo 1, 2, 3 incógnitas, pero tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Esta de aquí no me sirve en este caso, por lo que le dije, ¿verdad? De que quité la fricción. No necesito N. ¿Okay? Entonces eso por ahí, y con eso entonces se resolvería el ejercicio. Entonces, pues lo que me faltaría es simplemente el álgebra, ¿verdad? El álgebra de trabajar. Entonces, esta ecuación, esta y esta. ¿Okay? Todo bien hasta ahí, porque voy a tener que borrar alguna parte de la pizarra para seguir trabajando. Todo bien hasta ahí. Sí, profe. Gracias. Entonces, nada más tengan cuidado y, o bueno, vean que ahí el problema, como les digo, dice que es fácil. Bueno, no es tan fácil que digamos, vean que sí se tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Tienen que hacerse unos trabajillos ahí medio importantes para poder sacar lo que son estos valores. O sea, si hay que irle dando mente. Tal vez dice que es fácil porque mucho del ejercicio, ¿verdad? Tiene que ver con la parte traslacional y es poquito lo que estamos viendo nuevo, ¿verdad? Nada más estamos metiendo esto de aquí, ¿verdad? Este I alfa, y bueno, pues convertir de alfa a aceleración. Eso es lo nuevo, pero si es largo, el ejercicio está larguillo. Pero bueno, entonces voy borrando acá. Recuerden que la tensión 1 es igual a M1A, nada más por ahí. Tensión 1 es igual a M1A. Okay. Voy a tener que ocuparlo ahora. Estoy escribiéndolo. Okay. De hecho, voy a hacerlos con azul para que se distinga ahí de lo que había hecho antes y lo que ahora voy a hacer. Entonces, aquí tensión 1 igual a M1A. Esta otra que está por aquí, ¿verdad? Creo que es la otra, ¿verdad? M2G, seno del ángulo, menos T2 es igual a M2A. Y esta aquí, que me quedó nada más T1 menos T2 es igual a menos 1/2 de MA. Esas son las ecuaciones. Y ahora nada más tengo que despejar, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, bueno, lo primero que me decían era que despejara la aceleración. Entonces, eso voy a hacer. O sea, que saque la aceleración como una expresión. Eso es lo primero que hago. Entonces sería bonito ponerlo acá, ¿verdad? Entonces vean que T1 yo solo ya lo puedo despejar, es M1A. Ahora T2 es el que tengo que despejar de acá. De hecho, puedo despejar menos T2, ¿verdad? Ya que está así como menos T2. Entonces paso esto de acá para el otro lado. Entonces me queda que menos T2 es igual a M2A menos M2G seno del ángulo. Eso es menos T2. Entonces ahora sí, sustituyo T1 que lo tengo aquí y menos T2 que lo tengo acá. Lo meto aquí. Entonces será M1A más esto de aquí, M2A menos M2G seno del ángulo. Eso es menos T2. Entonces estoy sustituyendo. Y después aquí a este otro lado queda menos 1/2 de MA. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es despejar el ángulo.
Entonces aquí está M1, M2. Aquí este lo voy a pasar a sumar. Entonces vean que queda M1, A más M2, A más un medio de M mayúscula A. Y esto lo paso al otro lado. M2, perdón, a dividir, no, a sumar. Se mueve. Okay. Y ahora nada más saco a factor común el A y paso a dividir lo que queda afuera, ¿verdad? A es M1 más M2 más M, perdón, un medio M mayúscula, medio M mayúscula, entre M2, G, seno del ángulo. Y ya para terminar, entonces A es M2G, seno del ángulo, entre M1 más M2 más un medio de M mayúscula. Y es entonces lo que tendríamos ahí como la aceleración. Y ahora si la sacamos, nada más, ¿verdad? Será, M2 era el de 6, ¿verdad? Creo que era así, 6, ¿no? 6 por 9.8 por el seno de... Uy, casi me la pelo porque no tenía la calculadora en grados. Y ahora sí. Entonces ahora sí. Masa 6 por 9.8 por seno de 30. ¿Ok? Porque me dicen que el ángulo es de 30. Ahora sí, ahí está. Y la suma de las masas. Entonces serían 18, ¿verdad? Sería la... Ah, bueno, perdón, no. Porque es masa 1 más masa 2 más un medio más de M mayúscula. Entonces 2 más 6 más 5. Entonces 7 más 6 que es 13. Entonces son 13 y me da de 2,26. Entonces esa aceleración por ahí es de 2,26 metros por segundo cuadrado. Esto es un 2 por cualquier cosa. Entonces 2,26 por metro por segundo cuadrado. Ahí está. Entonces esa es la aceleración. Ahora lo que puedo sacar es, por ejemplo, vean que la tensión uno puede salir de aquí. Entonces la aceleración es igual a perdón, nada más es uno, sacarlo ahí, ya, ya está despejado. Entonces era nada más esa aceleración que obtuve por 2, que es la masa, ¿verdad?, que tiene ahí, 2 kilogramos. Entonces me da de 4,52 newton. 1 es igual a 4,52 newton. Y T2 puede salir de acá, ¿verdad? Si paso este a sumar y el otro a este lado, entonces me queda T1 más medio de MA es igual a T2. Entonces saquemos cuánto es T1 más un medio de M por A. Entonces T1 que ya lo obtuve, más un medio de la masa que es 5 por 2,26. Y eso me da, de 15,82. 15,82. Y vean la gran diferencia que hay entre una tensión y la otra. ¿Lo notan? Solo por el hecho de que le puse ahí masa a la polea. Claro, le puse una masa enorme. Le puse una masa de 10 kilogramos, ¿verdad? Muchísimo más grande que los bloques. Entonces eso claramente hace que las tensiones en un lado y otro sean muy distintas. Pero sí, pues, muestra, ¿verdad? Cómo, pues, ahí las tensiones ya son diferentes. ¿Sí? Y así entonces como se analizaría el sistema. Vean que también podría sacar la aceleración angular de la polea, ¿verdad? Sacando o recordando que alfa es igual a A entre F. Es algo que podrían preguntarnos. Pero bueno, entonces tenemos eso hasta ahí. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, profesor. Gracias. Ok, y entonces vamos a seguir con lo que sería, bueno, lo que les indicaba, ¿verdad? ¿Qué pasa si ya mi objeto no es un objeto discreto, o sea, que yo puedo ir contando las partículas, sino que es un objeto continuo? Justamente como los que vemos en las tablas. Realmente esas tablas, ¿verdad?, que están ahí, son para simplificarle la existencia, pero uno podría llegar y hacer el análisis, ¿verdad?, para sacar lo que serían los momentos de inercia de cada uno, porque son objetos continuos. Bueno, ¿cómo se hace? Si ven ahí en la diapositiva 7, pasamos haciendo el límite, ¿verdad?, de que las partículas sean muy pequeñas, entonces hacemos el diferencial de masa. Y entonces obtenemos otra vez este diferencial de masa que ya hemos visto, creo que fue la clase pasada, ¿verdad?, que estuvimos hablando de que nos estaba molestando eso de diferencial de masa. No es algo que podíamos trabajar. No sabemos cómo graficar un diferencial de masa, no sabemos cómo integrar realmente, cómo poner los límites o cómo expresar la función de R
¿verdad? Dependiendo de qué masa estemos o qué diferencial de masa esté ahí. Entonces es ahí donde tenemos que aplicar, ¿verdad? O ver cómo arreglamos ese asunto. ¿Okay? Pero bueno, véanse ahí nada más, por lo menos en la diapositiva 7, lo que se analiza ahí al inicio es llegar y decir, ok, pasamos de sumatoria a integral cuando es continuo. Y ahora entonces veamos cómo sería el análisis, ¿verdad? Que dice ahí cómo, ¿verdad? Le ponen por ahí. Eso es la densidad. No sé si recordarán, ¿verdad? De otros cursos que hayan llevado química, por ejemplo, bueno, el colegio en teoría también ven la parte de química, esto es la densidad, pues recordarán que la densidad se ve como, o bueno, a veces se ponía como una D, ¿verdad? Pero ahora se ve como una ρ. La densidad volumétrica se definía como una masa entre el volumen del objeto, una masa entre el volumen del objeto. ¿Okay? Pero bueno, si yo lo que tengo, lo que estoy analizando es un pedacito pequeño del objeto, yo puedo decir que ese pedacito pequeño tiene un diferencial de masa y tiene un diferencial de volumen. ¿Okay? O sea, ese objeto pequeño es muy pequeño en masa y también es muy pequeño en volumen. ¿Verdad? Solo estoy hablando de un pedacito sumamente pequeño. Entonces yo puedo ver esta relación que está aquí. Y a partir de esta relación es que yo puedo dar mi diferencial de masa con respecto a algo que tenga que ver con espacio. Entonces, si paso el dv a multiplicar, me queda ρ dv es igual a dn. Y así me resuelvo el hecho de tener que trabajar diferenciales de masa, sino que ahora lo que utilizo, no tener que trabajar, perdón, diferenciales de masa, sino que ahora lo que trabajo es con diferenciales de espacio, de volumen en ese caso, ¿verdad? Que será dx por dy por dz. El asunto está en que dx por dy por dz me generaría un integral triple. Y ustedes todavía no conocen un integral triple. De hecho, esa que está ahí, ¿verdad? En la diapositiva 7 al final, que dice dv, es una integral triple disfrazada, ¿verdad? Es una integral triple disfrazada. Entonces ahí hay un problema. Si yo lo que digo es, por ejemplo, vean que está ahí, ¿verdad? Y es igual a la integral de ρ r al cuadrado de v. Si esto de aquí fuera constante y sale, ¿verdad? Entonces, la integral de dv es fácil, porque es simplemente v. Como en la de m, ¿verdad? Era simplemente m. Entonces, esas son sencillas. Pero el hecho de que esté esto aquí hace que yo tenga que integrar realmente o tenga que analizar lo que es cómo estén ahí, ¿verdad? Esas dos. Entonces, se vuelve una integral triple. Y bueno, pues como les digo, ustedes no han visto integrales triples. Entonces tenemos que ver casos un poco más sencillos. O sea, nos simplificamos la vida, ¿verdad? No vamos a analizar objetos rígidos que sean demasiado complicados en su parte o para sacarle su momento de inercia. Entonces, si notan en la diapositiva 18, vemos los casos, ¿verdad? Los tres casos posibles. Entonces, además de la densidad normal, ¿verdad? Que es que nosotros aquí vamos a llamar densidad volumétrica, existen otras densidades que están dadas como la densidad superficial y la densidad lineal. Entonces, para un objeto que sea muy plano, ¿sí? Un objeto que se pueda dar en dos dimensiones, por ejemplo, una hoja, una placa delgada, un objeto así, ¿verdad? Un disco delgado. Entonces yo puedo llegar y hablar de que simplemente se pueden ver como una superficie, o sea, se desprecia lo que es la resistencia que pueda tener en la dimensión en la tercera dimensión. Entonces pasa a ser un objeto bidimensional. Y entonces ahí se aplican densidades de masa superficiales, en lugar de volumétricas, sino superficiales. Y ahí a esa generalmente se le utiliza la letra sigma. ¿Okay? La densidad de masa o la densidad superficial en general, no solo de masa, ustedes más adelante verán otros tipos de densidades, como por ejemplo la densidad de carga, física 2, pero la densidad superficial generalmente se da con sigma. Entonces vean que ahí ya no es masa entre volumen, sino que es masa entre área. Y para la lineal, para casos donde ya nosotros estamos analizando un alambre, un cable, una barra delgada, todo lo que utilizamos es una densidad lineal. En la densidad superficial, el dA me daría integrales dobles. Pues entonces ya la lineal, ahí sí me da integral sencilla, que es la que nosotros vamos a analizar. Dicho de otra forma, nosotros vamos a hacer cálculos de momento de inercia mediante integrales, ¿verdad? De otras formas, a veces pueden ser para volumétricos, o sea, para volúmenes, pero lo que es en la integral per se, solo lo vamos a hacer para objetos lineales, ¿sí? Solo para objetos, qué sé yo, un alambre, una barra, etcétera, etcétera. Eso sí vamos a limitarlo por ahí en lo que es el...
el curso, ¿sí? Ya cuando ustedes llevan cálculo 3 y pues les enseñan realmente cómo trabajar lo que son integrales, dobles y triples, entonces ya se podría hacer, ¿verdad? Todo lo que sería esta parte con cualquier tipo de figura, básicamente. Pero bueno, entonces ahí nos quedamos con la densidad lineal. Entonces, ¿cómo se verá nuestro momento de inercia para los casos lineales? Bueno, se va a ver como I igual a la integral de lambda r cuadrado de L. ¿Sí, verdad? De L. Donde dl puede ser varias cosas, puede ser de x, puede ser de y, puede ser de z, puede ser simplemente un dr, ¿okay? Pero es solo una dimensión. Entonces, sea cual sea el que pongamos ahí, por lo menos ya es solo una dimensión. Generalmente se trabaja con dx, pero pueden encontrar ejercicios ahí donde sea de y, de z o de r incluso, ¿okay? Por si acaso. Muy bien. Pero por lo menos es solo una dimensión. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Hablando de integral y todo eso, pues justamente el ejemplo que está ahí, ¿verdad? En la diapositiva 9, el ejemplo 10.7 del libro, que no voy a hacer porque ya está resuelto en el libro, ese ejemplo habla sobre cómo se saca manualmente lo que sería el momento de inercia a la barra rígida uniforme a través de su centro de masa. O sea, están diciendo cómo sacar el dato que pusieron en la tabla. Porque en la tabla recuerden que ya estaba eso, ¿verdad? Entonces ahí se demuestra cómo se saca lo que sería el momento de inercia de una barra. Entonces, los invito a que vayan y vean ese ejercicio porque un ejercicio así, muy similar, es lo que se tendría que hacer, ¿verdad? Para sacarlo para una barra, pero no uniforme. La única diferencia está en que en ese ejercicio, en un momento dicen, como la barra es uniforme, su densidad lineal es constante y entonces sale de la integral. Ustedes lo que harían en un ejercicio donde la barra no sea uniforme es que no hacen ese paso. La densidad queda dentro de la integral y ustedes la integran ahí con la fórmula que les den de la densidad. O sea, si les dicen que la densidad no es uniforme, probablemente les digan cómo es esa densidad, ¿verdad? Cómo varía. Entonces queda dentro de la integral. Entonces ahí sí es importante ver eso. ¿Okay? Y bueno, pues también hay que anotar, ¿verdad? Y también hay que tenerle cuidado con justamente cómo están dados estas variables, ¿verdad? R puede ser que se convierta en X, por ejemplo, en ese ejercicio R se convierte en X, pero R podría convertirse en otras cosas dependiendo del ejercicio que yo tenga por ahí. Entonces hay que tener cuidado y, ¿verdad? R siempre recuerden que es la distancia que hay desde el eje hasta el punto que yo estoy analizando. Entonces, en algunos casos simplemente se ve nada más como X, ¿verdad? En otros puede que sí tenga una distancia un poquillo más complicada sacar, ¿verdad? O sea, tenga un valor distinto. Qué sé yo, que sea la suma de X cuadrado más Y cuadrado, por ejemplo. O sea, es una hipotenusa, por ejemplo. O algo por el estilo, ¿verdad? Puede que suceda. No sería, ¿cómo decirlo? No es como que sea imposible. Pero bueno, generalmente el ejercicio sería muy complicado y muy difícil verlo en examen. Generalmente los ejercicios que se ponen en examen, les soy muy sincero, son de este estilo. Una barra rígida, se pone algún tipo de origen, o sea, algún tipo de eje de rotación y se les dice, no es uniforme, sáquele lo que es el momento de inercia. Bueno, primero se le dice saque su centro de masa, luego saque su momento de inercia y ahí va uno poco a poco. Entonces, bueno, y saque su masa total también, les mencionan a veces, ¿verdad? En términos de los otros variables. ¿Cómo se saca cómo se saca la masa total? Bueno, a veces lo que les piden es que agarren la integral, ¿verdad? Que dijimos, m es igual a la integral de dm. Bueno, que conviertan esto a la integral de justamente lambda de L, ¿así? Y entonces que la saquen con eso. A veces se los piden ahí en los ejercicios. Si lo notan, ¿verdad? En semestres anteriores van a ver que hay algunos exámenes que son de esa forma. Si de casualidad tuvieran ahí acceso a esas evaluaciones, que algunos sí las tienen por ahí. Entonces sí, por si acaso, ¿verdad? Y también les piden que su centro de masa, bueno, recuerden que estuvimos viendo la parte de centro de masa, ¿verdad? Dijimos que la posición del centro de masa se podía dar como X de M. Entonces, otra vez, esto pasaría a ser entonces X aquí lambda de L. Entonces, primero esto, luego esto y luego esto. Bastante común ahí que suceda o que les aparezcan ejercicios de ese estilo. Donde el DL, bueno, y de hecho debería hasta ponérselos explícito, ¿verdad? En esos ejercicios siempre se pone la barra horizontal,
Entonces aquí un solo esto es de X y esto es de X. De X y de X. ¿Y qué cambia entre ejercicio y ejercicio? Bueno, la definición de lambda. Lambda puede ser alfa X para uno, o es alfa X cuadrado más beta X para otro, o así, ¿verdad? Algún tipo de función que dependa de X. Eso es lo que se hace en un típico ejercicio de esos. De hecho, bueno, para el repaso vamos a hacer de ese estilo, ¿verdad? Recuerden que hay una semana ahí que nos queda entera de repaso, entonces voy a hacer de ese tipo de ejercicios. Por eso no me preocupa hacerlos en este instante, ¿verdad? Entonces ahí tendremos chance, por decirlo así. Vamos a tener buen chance para hacer ejercicio. Entonces, si están preocupados, ¿verdad?, de que no esté haciendo ejercicio, que los haga muy a la carrera, sepan que vamos a tener para hacer bastantes. Son 8 horas haciendo procesos. Pero bueno, entonces sigo por aquí. Lo que me falta ver es el teorema de ejes paralelos. Uy, me falta un poquillo, pero bueno, creo que en los 15 minutos me da chance. ¿Qué es el teorema de ejes paralelos? Bueno, es un análisis un poco tedioso en la parte matemática. No voy a hacerlo porque realmente no es algo que ustedes vayan a estar aplicando en todo caso. Okay, la demostración está en el libro por si alguno la quisiera ver. Yo profundizaría más si tuviera el chance primero y además, bueno, si ustedes fueran de física, ¿verdad? Que es algo que sí necesita un poco más de lo que es el análisis profundo de estos datos. Pero bueno, entonces lo que nos quedamos es con que el teorema de ejes paralelos lo que intenta es relacionar un eje que se pase a través del centro de masa y un eje de rotación que sea en el que realmente está pivotado, ¿verdad? O con el que está girando, con respecto al que está girando el objeto en este caso. Entonces, si lo ven ahí en la diapositiva 10, están los dos. Está el eje a través del centro de masa y el eje de rotación. Entonces, como yo les había indicado hace un rato, cuando yo llego y aplasto lo que es un objeto, que cuando yo lo aplasto con respecto al eje de rotación, el momento de inercia queda exactamente igual. Entonces eso es lo que están haciendo en ese ejercicio de la parte A a la B. Básicamente están haciendo una tortilla, ¿verdad? De ese objeto arbitrario que tienen por ahí. Y entonces luego lo que hacen es un análisis donde van tomando, vean que ponen la cruz roja, que es donde está el centro de masa. Luego el origen es donde estaría el eje de rotación que estamos analizando. Y el punto azul es un diferencial de masa que es simplemente uno de los millares, ¿verdad?, que se podrían ver en este ejercicio. Pero quiere nada más hacerse un análisis gráfico donde se vea que se puede hacer como que si fuera algo vectorial, ¿verdad? Donde primero podemos decir desde el origen hasta el punto, ¿verdad?, hasta el diferencial, o desde el origen al centro de masa y el centro de masa al punto. Entonces, bueno, como les digo, eso ahí se hace con un trabajo un poco más elaborado, o sea, un poquillo de detalles por ahí que están en la diapositiva 11. Como les digo, pues en algunos casos el tiempo me da, ¿verdad? Como para hacer la explicación. Hoy lamentablemente no tengo ese chance. Pero bueno, el punto es que uno se da cuenta de que uno puede llegar y cancelar algunas de las variables de esa parte o de esa expresión. Vean que queda una expresión bastante grande, ¿verdad? Ahí al final de la diapositiva 11. Uno ahí donde va haciendo el análisis se da cuenta de que muchas de ellas se cancelan y al final entonces se da cuenta de que puede expresar toda esa enorme integral en algo mucho más sencillo, que es lo que está ahí en la diapositiva 12, al puro final de ella. Eso es todo. Bueno, toda esa mera expresión, ¿verdad? Todo ese desarrollo, pues se simplifica en algo tan sencillo como el teorema de ejes paralelos, que es lo que está ahí. ¿Qué es lo que dice el teorema de ejes paralelos? Bueno, para un eje que es paralelo a otro y ese otro pase por su centro de masa, el momento de inercia del eje que es paralelo al que pasa por el centro de masa está dado por esa ecuación. Y, que es el momento de inercia de ese eje de rotación, es igual a ICM, que es el momento de rotación, el momento de inercia que pasa por el centro de masa, más la masa total del objeto por la distancia que tengan los dos ejes, esa d al cuadrado, ¿no? Más la masa del objeto por la distancia al cuadrado. Y entonces ahí es donde yo les decía que si nosotros analizamos esta parte, así, no, todo bien, ¿verdad? Todavía nos falta el bloque de las 10, sí, yo todo preocupado de que tenía que ver toda la materia. No, queda una hora, todo bien, entonces podemos ver la parte, sí, me da chance de hacer los ejercicios, todo, qué salvada, qué susto me pegué. Yo decía, ahí sí, voy a quedar a medias, no, pero todo bien, hay chance para todo. Bueno, entonces estaba, diciendo que les había dicho, ¿verdad? El momento de inercia alrededor del centro de masa es el más pequeño o el menor momento de inercia que puede tener un objeto. ¿Por qué? Porque cualquier otro eje que sea paralelo, ¿verdad?, vean que se le tiene que sumar
la masa del objeto y la distancia que haya entre los dos al cuadrado, ¿lo ven? Y eso es una suma que siempre queda positiva, nunca es negativa. Y si fuera el caso de que cero es primero, o que no hay masa, que eso pues, ni siquiera habría objeto que estamos analizando, o que no hay distancia, que eso es otra forma de decir que pues, estaremos justamente en el centro de masa. Entonces, vean que no hay forma, ¿verdad?, de que haya un momento de inercia alrededor de otro eje que no sea el centro de masa, que sea menor al centro de masa. Eso no pasa. Todos van a ser mayores. Entonces, lo que les decía, ¿verdad?, entre la barra, ¿verdad?, en la diapositiva ahí la 5, que les decía que el de la barra en el centro era un doceavo y en el extremo era un tercio, o sea, es mayor. Y bueno, pues ustedes pueden hacer el cálculo, saquen, ¿verdad? Vean que la distancia que hay entre el centro y el extremo es L medios. Entonces saquen lo que es la expresión un tercio de ml cuadrado utilizando el teorema de paralelos, ¿verdad? Pueden hacerlo ahí a la perfección, ¿verdad? Diciendo que D entonces es L medios, perdón. Entonces L medios al cuadrado, entonces vean que sale un L cuadrado cuartos, y van ahí haciendo el trabajillo y se dan cuenta de que en efecto les da un tercio de ml cuadrado. Entonces vean que el teorema de paralelos es algo que pueden utilizar ahí en cualquier caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente, digamos, cuando uno tiene una nueva figura? Algo que usted no conoce y quiere sacarle su momento de inercia. Bueno, lo que se hace generalmente es primero sacarle el momento de inercia en el centro de masa. Entonces, usted pasan un eje a través del momento, a través del centro de masa y sacan lo que sería su momento de inercia mediante algún tipo de geometría que les pueda ayudar. Y después de tener su centro de masa, ustedes por teoremas paralelos lo sacan en lo que sería ya cualquier eje que ustedes quieran, ¿no? Cualquier eje que quieran. Generalmente así se trabajan ahí los ejercicios. Si la geometría lo permite, uno puede directamente sacarlo en el eje que uno quiere, ¿verdad? Por ejemplo, los de las barras que les digo, hay algunos que ustedes llegan y les ponen la barra así y les dicen, bueno, saque el origen, saque el momento de inercia con respecto a ese origen. Entonces, como la barra se presta para ir desde 0 hasta L, entonces la integral no es tan complicada, entonces lo pueden sacar así. Pero ya cuando son objetos mucho más complicados, como por ejemplo una esfera, pues ya integral, la verdad, pensando desde este punto, ya se vuelve un poco más complicado que simplemente más bien mejor verlo desde su eje de simetría, ¿verdad? Porque hay una simetría ahí, la simetría esférica que les permite hacer una integral un poco más sencilla, ¿verdad? Claro, esferas nosotros no las vamos a ver porque todavía, como les digo, no tienen integrales triples, pero ustedes entienden un poco a lo que voy, al hecho de que pues podemos ahí, o sea, que hay dos métodos y a veces pues, el segundo método, ¿verdad? Se vuelve muy sencillo, entonces el que se usa, para ser un poco más directo, ¿verdad? Para no durar tanto. Entonces, ahí por ese lado. ¿Ok? ¿Alguna duda que haya hasta el momento? ¿Todo bien? Entonces, como les indiqué antes, yo voy a hacer un ejercicio de barra, ¿verdad? De una barra no uniformes, en lo que es el repaso. Ahí ya veremos cómo se trabaja, por si les fuera a salir en el examen una vez, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, continúo ahí antes de entrar al receso y hablo un poco lo que es energía cinética rotacional. Entonces, vean que hemos hecho básicamente lo mismo que, bueno, excepto esto, ¿verdad? El momento de inercia, que es algo bastante nuevo, pero antes de eso hemos estado hablando básicamente de lo mismo que hacíamos en relacional, pero de forma angular. Posición, velocidad, aceleración, ahora en lugar de fuerza, entonces hablamos de momento de torsión, etcétera, etcétera. Vean que hemos estado yendo, ¿verdad? Es como llegar y ver básicamente todo el semestre en un solo día. Entonces vean que hemos hecho todo, pero de forma angular. Bueno, ¿qué nos falta hacer? Ver básicamente energías en parte angular, ¿verdad? En la parte de rotación. Y técnicamente lo último que vimos después de energías fue cantidad de movimiento, ¿verdad? Lineal. Bueno, pues la próxima semana vamos a ver cantidad de movimiento angular. Pero bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es energías. Entonces yo puedo hacer un análisis de lo que sería la energía cinética rotacional de un objeto, pensando que técnicamente cada una de las partículas que lo componen están dando vueltas, entonces se están moviendo. Y si hay un objeto que se está moviendo, hay energía cinética. Entonces, con respecto a este marco, ¿verdad? Que tenemos y los objetos que componen o las partículas que componen a este sistema
se están moviendo, están girando alrededor de él, pues entonces hay una energía cinética asociada. De hecho, hay algunos libros que el momento de inercia lo presentan desde acá, o sea, no lo ven desde el momento de torsión, que fue donde yo lo presenté, sino que lo ven desde aquí. Y entonces se ponen o se cuestionan esto. Bueno, sabemos que cada una de las partículas tiene una energía cinética, que estaba por un medio de masa por rapidez al cuadrado. Que vean qué es lo que está ahí en la diapositiva 13 al puro inicio. Cada particulita tiene su propia masa y su propia rapidez, y entonces cada una tiene su propia energía cinética. ¿Okay? Ahora, si yo quiero sacar lo que es la energía cinética de todo el sistema que está rotando, porque al final yo sé que todas las partículas lo que están haciendo es girar alrededor del eje de rotación, entonces lo que hago es que voy sumando todas las energías cinéticas. Pero si el objeto está girando, o sea, perdón, si cada partícula está girando, está dando vueltas alrededor de un círculo, ¿verdad? O alrededor de un centro, ¿verdad? O sea, estás dando círculos alrededor de un centro, pues entonces lo que está haciendo es un movimiento circular. Y yo entonces la rapidez al cuadrado la puedo cambiar con un r cuadrado omega cuadrado. ¿Lo ven? Si v es igual a r omega, entonces v cuadrado es r cuadrado omega cuadrado. ¿Okay? Y entonces ahí es lo que aparece en la segunda ecuación, justo al puro final a la derecha, es la segunda línea. Entonces, en lugar de tener un V, tengo un R y un omega. Donde el omega, vean que no tiene un subíndice I, porque todas se mueven al unísono, todas están moviéndose, ¿verdad? Todas yo las veo haciendo, formando el mismo ángulo. O sea, si una dio una vuelta, todas las demás también dieron una vuelta. Por ejemplo, si yo tengo esto de acá, ¿verdad? Y yo le doy una vuelta al pilot, bueno, si la tapa dio una vuelta, también todas estas letras dieron toda una vuelta, ¿verdad? Cuando yo hago esto, entonces todas van al unísono, todas van juntas. Entonces todas tienen que tener la misma velocidad angular, no velocidad traslacional, porque vean que la tapa hace una vuelta más grande que las otras. Entonces tiene que ir más rápido, ¿verdad? Porque tiene que durar lo mismo, pero dar una vuelta más grande. Pero sí todas tienen que hacer el mismo ángulo. Todos se mueven el 2π al mismo tiempo. Entonces la velocidad angular es la misma. Entonces por eso yo puedo llegar y decir que no ocupan el I. Entonces como no ocupan el I, yo puedo llegar y decir que eso no se ocupa la sumatoria, y entonces lo que separo es lo que está dentro de la sumatoria y lo que no tiene, ¿verdad? O no se relaciona con la sumatoria. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda el 1/2, que se lo tenían todas, ¿verdad? Entonces queda por ahí. El omega, que recuerden que es la forma en la que vemos ahora la velocidad. Ya no es velocidad tradicional, sino ahora velocidad angular. Y me queda en medio de esas dos cosas esa sumatoria de MI, RI cuadrado. ¿Qué es eso? Bueno, es justamente el momento de inercia. Entonces, si antes yo tenía, vamos a borrar aquí un momento, si antes yo tenía que la energía cinética cuando un objeto se movía relacionalmente, yo la veía como la K igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, vean que la rotacional es un medio de la inercia por el omega al cuadrado. ¿Lo ven? V por omega y masa por I. Entonces vean que queda básicamente la misma ecuación, solo que en la forma ya angular o en la energía cinética rotacional. ¿No? Entonces la energía que un sistema posee simplemente por el hecho de rotar, ¿no? O rotar con respecto a un eje fijo. Y eso es importante con respecto a un eje fijo. Si el eje se moviera, o sea, si esta partícula estuviera, por ejemplo, trasladándose también en el espacio, entonces además de rotar, se traslada en el espacio, entonces yo tengo que hacer la suma de dos cosas. Tengo que analizar cómo el objeto rota, o sea, la energía rotacional, perdón, la energía cinética que tiene por rotar, y además la energía cinética que tiene por girar en el espacio, ¿lo ven? Perdón, por trasladarse en el espacio, trasladarse en el espacio. Entonces tengo que hacer un análisis de dos energías cinéticas. Bueno, una ya la tenemos ahí, la rotacional, y la otra, pues ya la conocemos, es simplemente la masa total del objeto por su rapidez, cómo va moviéndose, ¿verdad?, en el espacio. Pues justamente de ahí se saca. ¿Y cómo está esa rapidez? O cómo digo yo, ¿verdad? Porque si me pongo a pensar, bueno, pues esta tapa, ¿verdad? En un momento va para adelante y otro para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. No es como que se esté moviendo de una forma muy recta que digamos. Ah, bueno, pero recordamos que nosotros podemos llegar y decir, si ya tenemos lo rotacional, si ya tenemos esta información, lo traslacional lo podemos ver desde otro lado, desde otra perspectiva, que es compactando o colapsando el objeto en un solo punto, el centro de masa. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Ya casi lo vamos a ver.
en el próximo bloque, porque ya son las 9:49. Entonces sí, lo vamos a ver en el próximo bloque. Entonces ya lo que nos queda ahí son unas cuantas diapositivas. Muy bien, entonces ahí vamos. Voy a dejar lo que son las dudas para lo que sería el inicio del otro bloque, por si tuvieran algo. Entonces nos vemos a las 10 y ahí pregunto si hay dudas.